Dentro del encuadre de lo que es la Feria del Libro, estaremos presentándoles a ustedes el estudio que realizamos junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, equipos técnicos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Estuvimos trabajando para presentarles lo que es parte de un estudio realizado donde tenemos una infinidad de datos para presentar con mucha significatividad respecto a todo lo que tiene que ver con conductas de riesgo adictivo, y hoy les traemos una selección de esa información para que podamos entender y apreciar también esa información y poder acercarnos también a lo que significa ciertas conductas, ciertos comportamientos y ciertos consumos en la población de la Ciudad de Buenos Aires. Primero vamos a presentar estos datos y luego vamos a hacer una dinámica de panel que luego de la presentación les voy a comentar un poquito cómo va a ser. Por las dudas, la idea era que completaran desde ese QR la información que les pedíamos, como para también hacer una especie de pequeña investigación de los que estamos acá presentes, para ver también desde cerca qué es lo que nos pasa con los dispositivos, qué es lo que nos pasa con el uso de la tecnología, y si quieren ir completándolo, les pedimos que lo hagan y en un ratito vamos a ver también parte de esto. Bueno, para comenzar entonces, les voy a presentar a Agustina Márquez, ¿sí? Agustina es socióloga, es gerenta del Observatorio de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es socióloga por la UBA, es investigadora en Gino Germani, es docente también de esa institución y forma parte de los equipos de investigación del Instituto Gino Germani. También fue becaria de doctorado en Ciencias Sociales por el CONICET y ella nos va a presentar una serie de información que tiene que ver con este estudio que realizamos. Te dejo, Agustina. Hola, bueno, buenas tardes. ¿Completaron los que llegaron últimos el QR? Bien. El celular solo lo usan para eso. Lo están usando para eso, sí. Si no, vamos a ver en qué nivel de riesgo entran. Bueno, una breve introducción al estudio, básicamente centrada en la importancia que tenía para nosotros como ministerio, y dentro del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una dirección general que es la de Políticas Sociales en Adicciones, que es la que se encarga de todo lo que es prevención, lo que es intervención y atención de las problemáticas de consumo. Bueno, en el marco de esta dirección general queríamos impulsar un estudio que fue una línea de base para tener evidencia con el fin de poder diseñar políticas públicas y no solo pensadas en clave de lo que sería nuestra población objetivo, que es aquella que no tiene prepago, no tiene obra social, sino también pensándola en la clave de los 3 millones de porteños en términos de lo que hace a prevención. Un poco explorando qué datos teníamos para generar indicadores de base, teníamos solo los resultados de una encuesta, que es la encuesta nacional, la ENCOPRAC, encuesta de consumos de población general, que la última que tiene datos para Ciudad de Buenos Aires se había realizado en 2017. Y a la vez eran bastantes pocos casos para lo que era la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no nos permitía a nosotros hacer inferencias o hacer cortes como para poder analizar cómo focalizar, cuál era la incidencia de la problemática dentro de lo que era la Ciudad de Buenos Aires. Primero quisimos o nos planteamos realizar un estudio enfocado en el consumo de sustancias y después también a través del trabajo que tuvimos con equipos técnicos lo que quisimos es dar una vuelta más para abarcar nuevas problemáticas
que no fueran solo el consumo de sustancias, como habían estudiado las encuestas nacionales llevadas adelante por Cedronar, sino también introducir algunos nuevos consumos, tanto como los consumos digitales como una problemática que veíamos emergente, que era el de las apuestas en línea. ¿Qué objetivos definimos con esta encuesta? En términos de indicadores, determinar prevalencia, incidencia a nivel de la población de la Ciudad de Buenos Aires y la edad de inicio del consumo de sustancias. Luego conocer el nivel de riesgo de los consumos a partir de unas escalas que ahora más adelante les voy a mostrar brevemente. Y también entender no solo el nivel de riesgo de quienes consumían, sino la percepción que las personas en general o la población en general tenía del riesgo que conllevaban ciertos tipos de consumo. Luego, motivos y contextos en los que las personas consumían, tanto consumos digitales como apuestas como sustancias, y describir el nivel de preocupación por el consumo propio de otras personas del hogar. Luego, por último, explorar el nivel de conocimiento y de demanda que tienen los servicios de atención a la problemática en Ciudad de Buenos Aires. Para contarles un poco, la encuesta la pensamos y empezamos a trabajar con el equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Una de las cuestiones que más nos importaba como para poder diseñar política en ciudad era obtener datos a nivel comuna. Eso conllevó a ser una muestra muy importante de... no se llega a leer, ¿no? Desde allá. Si no, yo les voy dictando. Pero, bueno, el tamaño de la muestra es de 6.000 casos, lo que nos permite, con 400 casos por comuna, poder hacer inferencias a nivel de esa desagregación territorial. Luego, la población, siguiendo un poco... Porque otro de los objetivos que no está explicitado aquí, pero que sí teníamos, era poder generar indicadores comparables con los estudios nacionales. Esto también obedece a la necesidad de plantearnos preguntas que tienen que ver a veces con cuán alto es el nivel de incidencia de un determinado consumo, una determinada problemática, si no lo comparo con otra cosa, con otro dominio, con otra ciudad. Bueno, en este caso nosotros hicimos un diseño que fuera comparable con la encuesta nacional y tomamos el universo de población entre 18 y 75 años. El tipo de encuesta, acá lo sabe muy bien Solange, fue muy arduo porque fue una encuesta que fue presencial y domiciliaria. Es decir, que a través de unos puntos muestra, los encuestadores fueron tocando timbre en casas de distintos puntos de la ciudad con el fin de que las personas abrieran la puerta de su casa y nos respondieran toda una serie de preguntas cuyo cuestionario pueden ver en la web del Observatorio de la Deuda Social, como para que vean el largo y lo intenso que fue. Luego el campo se realizó entre octubre y diciembre de 2024 y contuvo como módulos lo que es hogar e individuo. Ahí se indagó en algunas cuestiones que hacen a las características socioeconómicas de los hogares y sociodemográficas, y con un módulo específico sobre bienestar subjetivo. Luego, en lo que hizo a módulos de sustancias psicoactivas, indagamos en consumo de alcohol, consumo de tabaco, marihuana, cocaína y otras sustancias. Ahora en la presentación no vamos a abarcar todas las sustancias, pero para quien tenga interés puede descargar el informe completo y ver aquellas que hoy no vamos a presentar. Un módulo de consumos digitales bastante novedoso, que por primera vez se aplicó algo de estas características en Argentina. Luego un módulo de apuestas en línea y, por último, como bien les mencionaba, el módulo de conocimiento de demanda de tratamiento. En términos de escalas e indicadores, las dimensiones que incorporaron nos permiten medir aspectos que profundizan en la dimensión socioocupacional de las personas que entrevistamos. Esto, a diferencia de encuestas nacionales, nos brinda una mirada mucho más global y nos permite enfocar y focalizar lo que es la población objetivo del Ministerio. Luego, bien, como les mencionaba, tenemos la escala de bienestar subjetivo, incorporamos una medida de inseguridad alimentaria dentro del cuestionario y indicadores que nos permiten construir el nivel socioeconómico de los hogares. Luego, aquí, para pasarlo rápidamente, utilizamos escalas que son escalas bastante probadas en lo que hace a consumo de sustancias psicoactivas, la escala UDIT, en lo que hace a consumo de marihuana, la QDIT-R, y en tabaco, la CIST, no, esa en cocaína, perdón, que bueno, son escalas bastante probadas, incluso implementadas por la Organización Mundial de la Salud y demás. Y luego en consumos digitales
un índice que es el EDAS 18, que se basa en 18 preguntas, algunas se las voy a mencionar en las próximas filminas, que da signos y síntomas asociados a la dependencia hacia el dispositivo. Por último, en términos de lo que hace a conductas de apuestas en línea, utilizamos la escala PGCI que se utiliza para lo que es ludopatías. Para los que completaron la propuesta que les hicimos, ahora vamos a tratar de entrar al link, les voy a relatar qué respuestas obtuvimos de la audiencia. La primera pregunta o la pregunta general de la encuesta, ¿la pudieron completar? Sí, bien. ¿Cuánto sabemos sobre consumos y riesgos en la ciudad de Buenos Aires? Eran 3 preguntitas. La primera era que casi la mitad de los porteños usan el celular más de 4 horas por día. Y tuvimos, la gran mayoría respondió que eso es una realidad. Ahora lo vamos a contrastar con los datos que vamos a dar. No se ve. Sí, se los voy contando. El celular se usa más para trabajar que para entretenerse. Digamos que un 75% respondió que es un mito. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los resultados. Un 25% respondió que es una realidad. Se usa más para trabajar el celular. Y por último, la afirmación era: la mayoría de las personas adultas del hogar están preocupadas por el uso que hacen del celular los niños, niñas y adolescentes. También el 75% respondió que es una realidad, el 25% que es un mito. Vamos a verlo ahora en los resultados. Vuelvo a la presentación. Y no me está apareciendo ahora. A ver. Sí, vamos a probar. Acá. Ahí está. Bien. Bueno, ahí les leí las respuestas. Vamos a ver la primera contrastación con mito-realidad. Bueno, este gráfico muestra la cantidad de horas de uso de celular en el día de mayor actividad sobre el total de población. Lo que se observa es que 1 de cada 5 encuestados declaró usar más de 6 horas el celular. Ahora bien, si observamos más de 4 horas, es decir, sumando el segmento que va de 4 a 6 con el que va más de 6 horas, tenemos efectivamente, es una realidad, casi la mitad de los porteños usan el celular más de 4 horas al día. Luego aquí lo que hacemos es analizar esa variable de cantidad de horas de uso del celular según los grupos de edad. Como cabría esperarse, lo que observamos es que a medida que aumenta la edad disminuye el tiempo de uso del celular. Y si observamos el grupo entre 18 a 30 años, 1 de cada 3 usa el celular más de 6 horas por día y excede a la mitad quienes lo usan más de 4. En cambio, aquí, no sé si llegan a leer, en el segmento de 60 a 75 años, tenemos que usa el celular más de 6 horas al día, apenas un 9% contra este 30%. Luego, que usan el celular hasta 2 horas, más de la mitad, en lo que es personas adultas mayores. Luego, ¿cómo medimos el riesgo? Yo les había mencionado en la slide anterior que el riesgo lo medíamos con una escala que es la EDAS 18, que se llama escala de dependencia y adicción al smartphone. Es una escala que fue bastante probada, se usa en varios lugares del mundo y consta de 18 afirmaciones en las cuales la persona a la que encuestamos tiene que responder cuán de acuerdo está con la afirmación. Para darles algunos ejemplos de las preguntas que se les hicieron a las personas entrevistadas, una fue si sentía ansiedad cuando se quedaba sin batería, no sé si les pasa, si mira alguna aplicación del celular cada 5 minutos o si el entorno de la persona se ha quejado alguna vez del tiempo que ocupo mirando el celular. Bueno, este tipo de preguntas, entre otras 15 preguntas, son las que terminan definiendo la escala de riesgo en términos de dependencia del celular. Los resultados de aplicar esa escala en términos de comportamiento de riesgo son que tenemos
un cuarto, o sea, 1 de cada 4 porteños, tiene un alto riesgo de dependencia en términos de la conducta de uso del celular. Luego que sin riesgo apenas 1 de cada 4, con lo cual podríamos decir que 3 de cada 4 porteños tiene alguna conducta de riesgo en el uso del dispositivo. Observando este indicador por edad, también muy vinculado a lo que veíamos en la cantidad de horas de uso, tenemos que en el grupo entre 18 y 30 años, casi el 90% tiene algún comportamiento de riesgo, es decir, 9 de cada 10 jóvenes tienen conductas de dependencia hacia el celular. A medida que va aumentando la edad, las conductas de riesgo van disminuyendo y en el caso de las personas adultas mayores entre 60 y 75 años, observamos que riesgo alto es un 10%. Luego, esto va a ser interesante contrastarlo con los datos que va a presentar Solange después de consumos. Sugiero que recuerden esto porque cuando cruzamos el nivel de riesgo que tiene la conducta de las personas en el uso del celular por nivel socioeconómico, que este es un modelo de estratificación que aplican en la encuesta de la deuda social argentina, divide a la población de Buenos Aires en nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. Y lo que se observa es que el nivel de riesgo aumenta conforme aumenta el nivel socioeconómico. De esta manera, dentro de lo que es el estrato medio alto, tenemos sin riesgo un 18,4%. Ahora, cuando vamos al estrato muy bajo, sin riesgo es 1 de cada 3 porteños. Tiene una conducta libre de riesgo en el uso del dispositivo. Luego, indagamos sobre los motivos de uso del celular. ¿Para qué lo usan? Esta es una pregunta que es por menciones, es decir, las personas pueden cargar más de una respuesta, por eso digo, no es que el total suma 100. Se le preguntó a todas las personas si lo usaban para comunicarse, respondió un 85% que sí. Luego, en segundo orden, el entretenimiento y en tercer lugar, el trabajo. Recuerdan que teníamos la pregunta en la encuesta que hicimos a la audiencia. Bueno, efectivamente, es un mito, las personas usan más el celular con fines de entretenimiento que laborales. Luego, otros usos, noticias, informarse, estudiar y comprar en línea. Luego, también se indagó en si las personas tomaban algún tipo de medidas para reducir el uso del celular. Bueno, aquí solo un 10% de los porteños toman algún tipo de medida para reducir el uso. ¿Qué tipo de acciones toman? Bueno, del total de ese 10% que toma alguna medida, la mitad dice apagarlo. Luego, en segundo lugar, está desactivar notificaciones. Luego, limitar el tiempo. Y, por último, otro tipo, realizar actividades alternativas para no usar el celular. Luego, la tercera pregunta. Esta es a la que no le acertaron. Preocupación por el uso que hacen del celular los niños, niñas, adolescentes del hogar. Recuerdan que les preguntamos, la mayoría dijo que era una realidad, que las personas adultas del hogar estaban preocupadas por el uso que hacían del celular los niños, niñas, adolescentes del hogar. Bueno, contrariamente a lo que esperábamos, tenemos casi un 55% que no está preocupado por el uso de niños, niñas, adolescentes del celular en el hogar. Luego, dentro de ese 45% que sí manifestaba estar preocupado, ¿cuáles eran los motivos que más le preocupaban en el uso que podían hacer del celular los niños, niñas, adolescentes? En primer lugar aparece chatear con desconocidos, luego que pasen un tiempo excesivo en redes, en tercer lugar acceder a contenidos inapropiados, luego un 15% de ese total que está preocupado que el niño, niña o adolescente deje de hacer actividades escolares o de ocio por usar el celular. Luego, que sea víctima de ciberbullying y luego, por último, que se muestre incapaz de dejar de usar el dispositivo. Y luego de ese total que estaban preocupados, también indagamos en si tomaban algún tipo de medida. Así como le preguntamos a las personas, ¿ustedes toman alguna medida para disminuir el uso de tiempo del celular? Bueno, con los adolescentes o niños del hogar, ¿toman algún tipo de medida para controlar ese uso?
y obtenemos que más de la mitad no toma ninguna medida. Es decir, están preocupados, pero así y todo no toman medidas para controlar el uso de los dispositivos. Luego, entre aquellos que sí toman medidas, está limitar el tiempo, limitar los contenidos, proponer otras actividades y, por último, retener el dispositivo. Después, en el estudio van a poder ver con mayor desarrollo estos indicadores. Y luego, ya acercándome al final de mi segmento, algunos resultados del módulo de apuestas en línea. En principio, preguntamos no solo por si las personas habían apostado en línea, sino habían apostado alguna vez en su vida. Es el indicador de prevalencia de vida. Es decir, si alguna vez consumió, en este caso, apuestas o jugó por dinero, alguna vez en su vida. Tenemos que casi el 70% de los porteños nunca apostó. Y dentro de quienes apostaron, un 22% apostó solo presencial y el 8,4% restante apostó en línea. Analizando este indicador según género, ¿qué observamos? Que en lo que hace a las apuestas presenciales tenemos un 24% de varones versus un 20% de mujeres, y de quienes apostaron en línea es un 11% entre los varones y un 6,1% entre las mujeres. Luego, según grupos de edad, aquí es donde vemos las mayores diferencias. Entre los jóvenes, las apuestas en línea alcanzan a un 16% de los jóvenes. Vieron que habíamos visto en la filmina anterior que teníamos un 8,7% de prevalencia de vida en la población total. Bueno, cuando observamos el segmento de jóvenes entre 18 y 30, este porcentaje alcanza un 16%. Luego, a medida que va aumentando la edad, la prevalencia de apuestas en línea va bajando y aumenta la de apuestas presenciales, en donde entre los 60 y 75 años, 1 de cada 3 porteños ha apostado. Y luego, como para tener una magnitud del problema de las apuestas en línea, siempre entendiendo que este es un estudio sobre población general, entre 18 y 75 años, y que no estamos indagando en particular en adolescentes, es probable que Cedronar saque unos resultados hacia fin de año sobre el segmento adolescente. En términos de prevalencia de vida, como habíamos visto, teníamos un 8,4%, luego prevalencia de años, es decir, si jugaron el último año, casi un 6%, y quienes jugaron en línea en el último mes es un 3%. Y luego, por último, como para mostrarles algunos resultados que acá no se llegan a ver bien, pero que los van a poder ver en el informe con detenimiento, es que podemos obtener resultados de todos estos indicadores que les fuimos mostrando a nivel comuna, como para ver la desigualdad territorial en la ciudad en términos de la incidencia de la problemática. Y luego, aplicando nuevamente una de las escalas de riesgo, en este caso la PGCI, cuando observamos de ese porcentaje que había apostado en el último año, vemos que la apuesta no problemática conforma más de la mitad de la población. Y el 5,2% tiene riesgo alto en términos de riesgo en la conducta. Bueno, ahora para continuar con toda la parte de sustancias, acá viene Solange Rodríguez Espínola, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina. La idea fue seleccionar también, entre todas las sustancias que indagamos, sobre lo que serían el alcohol, que es la sustancia más consumida y que además es legal para mayores de 18 años, y elegimos también la marihuana como otra de las sustancias que en realidad representa el grupo de las más consumidas de las ilegales. Vamos a hacer un recorrido rápido. Bien, como ustedes pueden ver, la prevalencia de consumo de vida es de aproximadamente el 90% de la población, alguna vez en su vida consumió alcohol. En el último año haber consumido alcohol es del 74,5% y 6 de cada 10 dicen haber consumido en el último mes. Cuando vemos esas diferencias según sexo y edad, están marcadas esas diferencias por los varones que consumen más que las mujeres, no importa el tipo de prevalencia de que hablemos, y también manteniendo una estructura de que a mayor edad
las prevalencias están dadas en mayor proporción. Cuando nosotros vemos estas diferencias según estrato socioeconómico, otra vez vemos que las diferencias sobre todo están dadas en los consumos que se dieron en el último mes. La prevalencia mensual siendo de aproximadamente la mitad en un estrato muy bajo y del medio alto alcanzado al 73% aproximadamente. Cuando estas características también las vemos en lo que serían consideraciones de riesgo medidas a través de la escala UDIT determina en función de algunas características, algunos ítems, cómo es la dependencia y el riesgo de ese consumo, pudimos observar que prácticamente el 94% de la población dice no tener riesgo, pero hay un riesgo leve en el 5% de la población y un riesgo moderado y alto de aproximadamente un 10%. Estas características también son interesantes de ver, que los muevo a que miren el informe, porque dentro del informe también lo que hicimos fue evaluar y considerar los policonsumos. El alcohol es una de las sustancias, además, que está frecuentemente asociada a otro consumo. Lo que sería la percepción de riesgo sobre el consumo de alcohol lo evaluamos a través de lo que se llama consumo episódico elevado. El consumo episódico elevado es consumir en un periodo breve de 2 horas como plazo 5 medidas de alcohol o más, ¿sí? Dentro de la encuesta nosotros lo que mostrábamos era una carta, una figura, una imagen en la cual se identificaban el tipo de sustancias también que se consumían. En el tipo de sustancias no es lo mismo un vaso de cerveza que un vaso de whisky, pero se identificaban los tipos de consumos también. En el consumo episódico elevado, que es 5 medidas o más, lo que observamos es que la percepción de riesgo asociada al consumo, se puede ver que hay un riesgo alto de aproximadamente el 47%, ¿sí? Y un 32% también el moderado. Como casi la mitad de los participantes entonces considera el consumo elevado de alcohol como una práctica de riesgo. Es decir, es muy consciente la persona que consume alcohol y que se la da en la pera, que lo está haciendo de manera consciente a esta situación, ¿no? O sea, cómo uno busca, y esta es la observación también, que el estudio intenta observar los motivos y las características que llevan a los consumos. A diferencia de un estudio epidemiológico que solo nos da la información de los consumos, en este estudio, los invito a que lo lean, tenemos un montón de información que hace también a los motivos y son súper interesantes. Dentro de lo que serían entonces la percepción de riesgo asociada al consumo episódico de alcohol, podemos ver las diferencias según grupos etarios. O sea, esto que habitualmente lo observamos en función de las conductas, sobre todo en las personas jóvenes, se observó en nuestros datos. Como la percepción de riesgo también, entre 31 y 44 años, es menor que las personas que tienen mayor edad, ¿sí? Aumenta con la edad. Y esto es también como que incluso no hay riesgo, o sea, se ignora el riesgo, ¿sí? De más está decir que los consumos de alcohol además están asociados, como dije antes, a otras sustancias. Respecto al consumo de marihuana, y ya terminando en este sentido con lo que sería la presentación de datos, la prevalencia de vida año y mes, vemos cómo está también asociada y referida a lo que son los consumos según sexo y grupo etario. Otra vez, los varones con consumos mayores que las mujeres en todas las prevalencias, ya sea de vida anual y mensual, y la prevalencia según grupos de edad, marcada otra vez entre los grupos más jóvenes, llegando casi en la prevalencia de vida, haber consumido alguna vez en la vida marihuana, al 50% de la población más joven, ¿sí? Estas características, además, asociadas a que el riesgo también es distinto. Perdón, vuelvo a lo que es estrato socioeconómico según el consumo de marihuana y vemos cómo las diferencias también se observan, que los valores más altos en el nivel socioeconómico más alto y disminuyen según condiciones socioeconómicas más desfavorables.
El riesgo, la prevalencia de consumo en personas que consumieron en los últimos 12 meses. Si yo te pregunto, vos consumiste, ¿qué riesgo percibís de ese consumo? El riesgo es notoriamente diferente de los que no consumen. Y acá lo vemos, 2 de cada 10 consumidores tienen un patrón de consumo de marihuana de riesgo moderado a alto. Bien, cuando vemos estas diferencias según estrato socioeconómico, la proporción de los que consumen marihuana con riesgo alto es de aproximadamente el 4%, más que las personas de un nivel socioeconómico muy bajo y que en personas medio alto, ¿sí? Las diferencias están marcadas también en este sentido según condiciones socioeconómicas. Y ya cerrando y yendo un poco a lo que serían algunas apreciaciones en función de recomendaciones, en función a la evidencia observada a lo largo de este trabajo, podemos pensar que necesitamos medidas de prevención y asistencias que sean basadas en evidencia. Tenemos muy poca evidencia, como mencionó también Agustina, tenemos información a nivel del Estado, pero no específica, georreferenciada y en territorio, con lo cual también lo necesitamos como una función diagnóstica importante para tener una mirada no solo epidemiológica, sino también multidimensional de los consumos. En este sentido también identificar estos grupos vulnerables, identificar las condiciones que hacen a los consumos en función de cada situación en contexto. Y de alguna manera también evaluar las regulaciones que tienen que ser específicas, orientadas a la protección de esos grupos vulnerables y en riesgo, no solo de consumos problemáticos, sino también de estas conductas de riesgo asociadas a la tecnología y que ya sea porque no hay regulación o porque han sido regulaciones que todavía están en proceso en función de los comportamientos que están surgiendo, como así también el control de leyes sobre las sustancias, por ejemplo, que están en situación de no tenidas en cuenta. Se necesita también medirlo de manera constante, o sea que esto no quede solo en un proceso nomás, en un momento del tiempo, sino una continuidad en esa evaluación y que también esto pueda ser monitoreado para que de alguna manera también se puedan evaluar la efectividad de estas políticas públicas que van a ser de intervención a partir del diagnóstico que se hace. En este caso también tener profesionales y dispositivos de asistencia, sobre todo en estas problemáticas, ya que el acceso y la asistencia, lo que se observa también es una gran diversidad en función de las dinámicas de grupos vulnerables, en especial en las personas que tienen riesgos altos en estos patrones de consumos o comportamientos. Se requiere contar también con profesionales idóneos y capacitados, especializados, sobre todo también docentes, porque sabemos que la tarea docente y la información a través de padres en lo que es la prevención a temprana edad es súper importante. Campañas que aborden, ¿no es cierto?, las motivaciones subyacentes a esta conducta, porque muchas veces nos quedamos en lo que hacemos y no en el por qué lo hacemos. La prevención desde edades tempranas, como decía antes, en ámbitos educativos y intervenciones psicoeducativas, sobre todo para dar abordaje que tiene que ver también no solo en contexto de territorio de una ciudad o de un contexto propio, sino también de situaciones contextuales históricas que nos exceden, por ejemplo, con los comportamientos digitales por el acceso a Internet. Un adolescente en un pueblo puede tener las mismas condiciones que un adolescente que está en su habitación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, digo, extrapolando esto que ha sido tan innovador y tan informante desde lo exploratorio, desde el conocimiento básico en esta encuesta. Muchísimas gracias. Bueno, primero muchas gracias. Agradecerles esta investigación. ¿Se escucha? Porque para nosotros que estamos en los barrios populares y acompañando, ahí está, mucho mejor, así me puedo correr, que estamos en los barrios populares, en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país,
estos indicadores nos ayudan a repensarnos todo el tiempo. Hoy a la mañana leíamos la investigación y nos sorprendía cómo estaba dividido por comuna, y en una de las comunas que acompañamos, en la comuna 8, el consumo de sustancias era más fuerte en mujeres, y eso no lo teníamos nosotros en nuestro radar, digamos. Y esto nos sirve también para repensarnos, no solamente como familia grande y Cáritas Nacional, sino también como una comunidad que abraza en estos lugares. Así que bueno, felicitarlos por darnos herramientas. Nosotros acompañamos directamente en el territorio, en la comunidad, y para nosotros es súper importante esta red que se va haciendo entre la escuela, porque el consumo de sustancia empieza cada vez menor, digamos, tenemos niños a partir de los 10 años y la mayoría en edad muy adulta también por el consumo de alcohol. Y con el uso de celulares también en los barrios que acompañamos. El celular también es una herramienta, lamentablemente, en las apuestas de trabajo, de conseguir dinero para subsistir, en esto de los alimentos. Pero bueno, en esto no quería ser cortito. Es una herramienta que para nosotros nos vuelve a abrir la cabeza en estos 17 años que venimos acompañando en estos nuevos indicadores. Así que bueno, agradecerles de ese lado. Y proponerles, si esto que hoy ustedes estuvieron haciendo, poderlo compartir en los equipos de Cáritas y en la familia grande como una herramienta nueva, más allá que con la UCA se viene trabajando hace un montón de tiempo. ¿Te puedo pasar y vuelvo? Porque... Dale, sí, podemos ir conversando. Bueno, la verdad, yo también les agradezco profundamente. Vengo trabajando el año 2012 desde Reconectarse, que fundamos el centro. Y en ese momento, como ustedes pusieron en el informe, fue cuando empezó a crecer el uso del celular, cuando empezó con los smartphones, ¿no? Empezamos a tener todos en la mano computadoras para hacer todo. Y bueno, hubo como diferentes momentos del crecimiento del uso del celular. Un hito importante fue el tema de la pandemia. Después de la pandemia, realmente el uso del celular creció muchísimo y con eso todas las dificultades asociadas. A diferencia quizá con otras sustancias o con otros consumos, con otras conductas compulsivas, el celular es una herramienta muy útil, ¿no? Que todos lo usamos y no está socialmente penalizado ni visto mal el uso del celular. Y esto es lo que vemos en el informe tan interesante que ustedes acaban de mostrar, que en realidad hay una diferencia enorme entre el uso que se hace del celular y las conductas de riesgo, no las conductas de riesgo, el riesgo de padecer una adicción al celular. En relación, o sea, hay una diferencia muy grande entre lo que se da, el riesgo, y la autopercepción. O sea, la gente en general toda piensa que usa mucho menos el celular y que tiene conductas mucho menos adictivas de lo que realmente tienen. Cuando uno no registra que tiene un problema, es imposible cambiarlo, trabajar. Entonces yo les agradezco profundamente este trabajo que han hecho, porque creo que es de suma importancia la difusión, la concientización a nivel, digamos, social, y con números creo que es la manera de que podamos tomar registro de esto. Sí, y en lo otro que es súper importante y que lo estábamos hoy compartiendo es el porqué. Sí. El por qué ese número es el indicador. No sé, me llamaba mucho la atención
en el tema del consumo de la cocaína las mujeres tenían un valor muy alto y el por qué era para sentir más valor. Y eso no lo habíamos tenido como en cuenta en esto de acompañar. El hombre era más por diversión, la mujer era para sentir más valor, afrontar más las cosas. Bueno, todos esos indicadores que a veces no los tenemos en cuenta a la hora de poder acompañar, a partir de hoy era como decir, bueno, empecemos a pensar estos indicadores, cómo los llevamos a la diaria en este acompañamiento. Así que realmente es excelente esta investigación y esos indicadores, vuelvo a repetir, pero es muy bien. Sí. Quisiera hacer mención a otro estudio que hicieron respecto al juego por apuestas, que es algo que me preocupa porque se viene incrementando muchísimo últimamente, en los últimos años, y desde chicos, desde los 11, 12 años, y está comprobado que lo que suele ser una costumbre de apuestas en personas adultas, en adolescentes o en niños, digamos, tiene un riesgo de padecer una adicción mucho más fácilmente. ¿Sí? Entonces, aquellos chicos que comienzan apostando de tan chiquitos están realmente expuestos a tener de padecer una adicción en relación a esto. Y esto trae un montón de dificultades y de problemas. Esta adicción y otras, o sea, quizá acá estamos hablando de números, estamos hablando de riesgo de adicción y quizá no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de adicción, ¿no? Ustedes mostraron la parte, digamos, cuantitativa y también algo cualitativo muy importante, pero como profesional me gustaría transmitir que cuando hablamos de adicción al celular no hablamos solamente de cantidad de horas de uso de celular, sino cuál es el objetivo, o sea, para qué esa persona está usando el celular, ¿sí? Si esto empieza a traer consecuencias en su vida, en otras áreas de su vida, en su vida social, familiar, académica, laboral, de sueño, de atención, de concentración. Si esto empieza a traerle problemas de salud físicos, de sedentarismo, de diferentes partes del cuerpo, los ojos, cervical, postural. O sea, hay un montón de problemas vinculados al uso excesivo, dependiente y adictivo del celular. No sé. Sí. Yo quería preguntarles, ustedes en su experiencia, en su vida cotidiana, más allá de que nosotros lo vimos en datos, entiendo también de que no es solo exclusivamente de los jóvenes, que es algo que trasciende también la edad y que incluso lo que uno ha observado, digamos, ya no desde los números, sino de la evidencia, de la información de la población, que de alguna manera también usar la tecnología o los juegos de apuesta vienen a ocupar una ausencia o una carencia emocional. Yo no sé si ustedes lo han observado a esto, que no solo sea en jóvenes, porque quizás vemos que la tendencia es mayormente en jóvenes, pero no es exclusivamente en jóvenes. Y si esto también está asociado, si lo han visto, a lo que son conductas asociadas de consumos o de comportamientos que suelen ser riesgosos. En el tema del uso del celular y esta dependencia del celular no hay edad. O sea, la persona adulta en la soledad busca el celular como una compañía, entonces ahí empieza. Y también a veces por una carencia económica que surge en los barrios, empieza esa apuesta. Y en los jóvenes a veces esa apuesta es para ganar dinero para comprar consumo. Entonces ahí también hay una relación, decís, bueno, el hombre adulto apuesta y gana algo también para el consumo de alcohol.
Entonces, sí ha crecido y ha crecido mucho, y no solamente en los jóvenes, ¿eh? Me parece que el consumo del celular, como el consumo de la sustancia, ahora no hay edad. Sí, coincido. Y tenemos, digamos, hay como un abanico, ¿no? Que va desde lo que es un uso excesivo, un uso dependiente y lo que es una adicción. Cuando hablamos de adicción, cualquier tipo de adicción es una manera de manejar de una manera no saludable alguna otra problemática que no puede manejar de otra manera. En general viene a llenar un vacío o viene o diferentes tipos de dificultades que puede presentar la persona. Por eso es muy importante cuando se trabaja, no solamente trabajar con la adicción o el uso excesivo, sino ver cuál es la función que está teniendo ese comportamiento compulsivo y poder trabajar, digamos, eso, de qué otra manera poder manejar este otro problema que esta persona tiene. Sí. Más que una pregunta, quedan 3 minutos que los podemos usar. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, podemos abrir algún comentario. También difundir que dentro de lo que es la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones tenemos la línea 108, opción 3, que está disponible 24 horas al día, 365 días al año, a la que la pueden difundir entre sus conocidos, pueden llamar frente a cualquiera de estas problemáticas, sea en consumo de sustancias, pero también en otras situaciones de consumos compulsivos. Que me parece que parte también de este estudio tiene que ver con que las herramientas lleguen mejor y más a la gente. ¿Alguna pregunta que quiera hacerse de manera específica del público? ¿O comentario? Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. La idea también es seguir proponiendo y observando parte de toda esta información que se ha recolectado y sobre todo siempre dejando en agenda, en el debate constante para lograr una mejor calidad de funcionamiento como ciudadanos y como personas. Agradecemos de manera especial a Julieta Barrera, Agustina Paterno Manabela, Guillermina Comas, que han sido también parte del equipo y de esta presentación, aunque no están presentes acá, están por detrás de toda esta presentación, y a cada uno de ustedes por haber participado. Les dejamos el QR en el que pueden acceder al informe. Muchas gracias.